nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Amigas y amigos, ya nos encontramos aquí en el cementerio de Zapotlanejo para el recorrido nocturno. Así que acompáñenme para conocer más de él, historias y relatos del mismo. Así es, nos encontramos afuera del cementerio municipal para vivir una experiencia diferente, sobre todo con mucho respeto, para honrar la memoria de nuestros fieles difuntos. Estamos ante un cementerio en uso, todavía está en uso este cementerio, este panteón municipal, y lo hacemos también como un homenaje a la cultura mexicana y un homenaje desde luego a nuestros fieles difuntos que descansan aquí. Con todo el respeto, con un sentido histórico, con un sentido cultural. Para los romanos y para los griegos, los lugares donde se depositaban los cuerpos de los difuntos eran lugares especiales. La ciudad se llamaba polis en griego y la ciudad de los muertos se llamaba la necropolis. Es muy importante porque gracias a ese influjo greco-romano vamos a entender que en el occidente, que han traído la cultura occidental los españoles a estas tierras, vamos a encontrar esos cementerios que parecen ciudades. Pero México es un país lleno de dos culturas, la cultura europea por los españoles y la religión católica, pero también la religión y las costumbres prehispánicas. Para el mundo prehispánico acostumbraban a sepultar a los difuntos en tumbas de tiro. Un tiro era un pozo grande, puede ser 2, 3, 4, 5, hasta 15 metros, con cámaras mortuorias a los lados, donde eran sepultados muy cerca de la casa porque pertenecían al inframundo, al mundo de los de abajo, pero había una conexión con los antepasados. El cementerio que estamos en esta ocasión es el tercer cementerio que ha tenido Zapotlanejo. El primero está ubicado afuera de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en un camposanto. El segundo, el Aurelio Aceves, donde es la primaria, ahí fue cementerio. Abajo todavía hay algunas criptas que se quedaron debajo del cemento, y este es el tercer cementerio, es de 1875. Entonces vamos a encontrar difuntos desde esa época hasta la época actual, porque es un cementerio en uso. Y eso sucedió en este camino que vemos en la entrada. Esos árboles gigantes nos darían cuentas de muchas muertes. La más famosa quizá el del padre José Isabel Flores Varela, mártir mexicano, que en uno de estos árboles lo intentaron colgar, no pudieron, lo intentaron fusilar y no pudieron, las armas se trabaron. Entonces estos lugares también se prestaban, sobre todo en la época de la Revolución Mexicana y en la Guerra Cristera, a justiciar a los presos, ¿verdad? Porque esa era la ley. Este lugar es el descanso, se le llama descanso, porque antes de haber morgues, traían a los difuntos aquí para que la autoridad los viniera a analizar. Aquí se traían a todos los accidentados, asesinados, se ven aquí mientras llegaba la autoridad, para después poder hacer las diligencias necesarias y después embalsamar o colocar en el ataúd también al cuerpo. Después también es descanso, porque antes de entrar a su última morada, aquí descansa la caja con el cuerpo para rezar el último rosario. Cabe mencionar que las fotografías no todos son difuntos, la mayoría sí. Los cementerios estaban divididos, actualmente ya esa división no rige, pero estaban divididos en primera clase, segunda clase, tercera clase, para niños, para enfermos incluso con enfermedades infecciosas, y las fosas comunes. Nos encontramos en la parte más antigua del cementerio, en la primera clase. ¿Por qué primera clase? Eran las tumbas, las propiedades más caras, porque estaban al pie del camino.
De este lado se van a poder dar cuenta de 3 tipos de tumbas. Si ustedes miran para acá, tenemos una tumba pues a ras del piso, donde no hay ninguna lápida. Un monumento fúnebre ya un poco más elaborado, pero vamos a poder encontrar este tipo de monumentos fúnebres, criptas, capillas o tumbas como tal. Está hecho en cantera gris zapotlanejo, la cantera típica de aquí. Van a ver ustedes que tiene un estilo muy propio, como incluso como el de la parroquia, que es un estilo neogótico, pero al mismo tiempo tiene un estilo neoclásico. En este lugar fue colocado el cuerpo del mártir, el padre José Isabel Flores Varela. Una vez que fue ultimado, sacrificado, se colocó aquí. Desde luego no estaba todo esto que vemos ahora. Esta es la lápida, podríamos decir original, que se colocó sobre la misma tumba. Y después el artista local, Cuco Lomelí, elaboró esta escultura del padre Isabel Flores, colocando esta lápida original sobre el mismo monumento. El padre Flores ya no se encuentra aquí. Sus restos fueron exhumados, sacados y llevados a Matatlán, donde ahora se veneran. El padre Isabel Flores fue canonizado por Juan Pablo II en el año 2000. Perteneció al movimiento que conocemos como la Guerra Cristera. Aquí vamos a encontrar 2 tumbas muy importantes para los habitantes de Zapotlanejo. Es la propiedad del padre Abel Marroquín Briones, aquí está el sepultado, que fue un gran impulsor de la causa del padre Isabel Flores. Y acá está la tumba Antonio Orozco y Rosario Orozco, que fue un jefe militar importantísimo para el pueblo desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Fue un jefe político y bueno, él fue uno de los jefes políticos que estaba al frente cuando sucedió el asesinato del padre Flores. Bueno, este lugar se construyó para la celebración de la misa, es el nuevo descanso. Ya no es el descanso allá por lo general, sino que se traen aquí al difunto, se rezan las últimas oraciones, se puede celebrar la Santa Misa, se puede hacer alguna bendición especial antes de colocar el cuerpo en la propiedad. Se fijan, tiene la misma torre de la parroquia del Rosario, tiene aquí su reloj, bueno, ha sido vandalizado, pero como todo lleva ese mismo estilo de la parroquia del Rosario. Su estilo, desde luego, sobresale del resto de las demás tumbas o capillas. Ya en el interior podemos ver incluso una réplica de la misma Virgen del Rosario. En el año de 1961, en el mes de abril, el 12 de abril, sucedió que el vicario parroquial de Nuestra Señora del Rosario se le ocurrió llevar a las catequistas de paseo. Y en ese paseo eran puras mujeres, o la mayoría eran mujeres jovencitas de 13, 14, 15, 19 años. Sucedió que en la presa de la Zurda, donde fue el paseo, las mujeres, las niñas sin experiencia, se subieron a la barca, empezaron a jugar, a pesar de que el lanchero les decía que no podía haber muchas personas en la lancha, y es lo que ocurrió, la desgracia de que se ahogaron algunas de ellas en ese lugar. Aquí están sus nombres. La mayor tenía 19 años, la menor 13 años.
El pueblo se puso totalmente de luto, se fue la luz, mientras los féretros eran velados en el atrio de la parroquia, y al día siguiente prácticamente todo el pueblo en caravana trajo a su descanso final a las catequistas. Ahorita donde nos vamos a encontrar, el lugar donde estaban, el lugar destinado para los niños. A principios del siglo XX, la fiebre española ocasionó una epidemia en nuestro pueblo y en todo México, en buena parte de México, y muchos niños murieron, y entonces fue necesario llenar este espacio para dar el descanso eterno. Y esta zona que vemos aquí, desde la barda, ya la barda final del cementerio, vamos a encontrar tumbas muy sencillas que están sepultados muchos niños. Y esta es la última tumba que vamos a visitar, la de la niña Lupita. Si ustedes se fijan, aquí dice a Lupita, julio 17 de 1916, sus padres y hermanos. La historia de la niña Lupita en el archivo municipal se encuentra. Una niña que murió precisamente a causa de problemas gástricos. Su papá la trajo a sepultar, pero puso esta hermosa lápida de un ángel que está cargando a la niña, y el detalle que es de noche porque la niña murió de noche.